Hola a todos, a todas y a todes, a quienes están en la sala y a quienes nos acompañan en YouTube. Ceci, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Se fue de Jitsi? ¿Sí? Bueno, entonces arrancamos nosotras haciendo la segunda, Daniela, contando un poco las clases abiertas, dando la bienvenida a todas, todos y todes los que están presentes aquí, la mayoría estudiantes de la carrera de comunicación de la UBA, de 2 cátedras que estamos organizando estas charlas, el seminario a cargo de Daniela Leis y Cecilia Vilalta, y la materia PAC, Promoción de Actividades Comunitarias, donde estamos, además de quien les habla, que soy Mirta Mati, Nadia Dragnev y Juan Vinuesa. Y ahí están saludando. Un poco contarles que pensamos, bueno, estas clases abiertas, en el PAC venimos haciéndolas desde la presencialidad, y con la pandemia del COVID quisimos continuar con estos encuentros, porque bueno, nos parece que nos permite poner en común grupos, problemas, temas que nos interesan trabajar. Y muchas veces en las aulas, ¿no?, de nuestras facultades nos posibilitan cuando abrimos esas puertas. Y en este caso, tanto el seminario como el PAC, esto es uno de los temas que trabajamos, que es bueno, la relación con los géneros en la comunicación comunitaria por el lado del PAC, y por el lado del seminario, la ESI. Y un poco nuestra preocupación es poder ver cómo pensamos la ESI, educación sexual integral, en el nivel universitario también, que es menos trabajado, y también en relación con los grupos comunitarios, que tienen más que ver con la comunicación comunitaria, ¿no? Digo, en las organizaciones comunitarias se hace educación popular, educomunicación, hay muchas tradiciones educativas que no es la educación formal, y entonces ahí nos parece que también es interesante ver cómo ahí podemos trabajar la ESI. Y como siempre decimos, es algo que realizamos en grupo y colectivamente, Acá no la aparecí. podemos hacer solas. Es que nos parece importante este encuentro, y un poco en la charla de hoy, las invitadas, las dos tesistas, también tienen en cuenta esto, ¿no?, de retomar un trabajo que también se realiza desde las tesis de la carrera de comunicación. Daniela está pidiendo la palabra. No sé, Mirta, si... acá aparecí, se colgó todo. ¿Quieren que haga la apertura formal con el flyer para que quede? Bueno, dale, Ceci, y si querés, Ceci hace la apertura y después agrego algunas palabras y ya las escuchamos a las chicas. Perfecto. Bueno, hola a todos, a todas, a todes, a quienes están en la sala y a quienes nos están acompañando en YouTube. Principalmente quiero agradecer a las invitadas, Macarena y Cecilia, que nos están acompañando y que nos están también ayudando a ir construyendo este gran campo de la educación sexual integral, y qué aporte, cuál es el aporte que podemos hacer desde el campo de la comunicación. Macarena Bronzuoli es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación. Actualmente se desempeña como docente en un colegio secundario de gestión estatal. Es autora de la tesina Representaciones sociales de adolescentes en torno a la ESI, análisis de la ESI a 14 años de su sanción en relación a Floricienta. Cecilia Ascordo es licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en periodismo. Actualmente se desempeña como gerenta de contenidos en Aerolíneas Argentinas y es autora de la tesina Los sentidos circulantes de maternidad en el perfil de Instagram Malas Madres.
Bueno, la organización del encuentro tiene que ver con esta apertura y luego las palabras de Daniela Leis y Mirta Mati, que por el corte de mi conexión ya comenzaron a compartir algunas ideas y luego vamos a tener un espacio de diálogo, de intercambio entre las invitadas, los integrantes de las cátedras y los estudiantes que están presentes y que previamente también a este encuentro han elaborado, pensado, construido y reflexionado preguntas para hacerles a las invitadas. Esta actividad está organizada por la materia Promoción de Actividades Comunitarias y por el seminario Sexualidad Integral y las interacciones comunicativas en la vida cotidiana. Ambos espacios curriculares se desarrollan en el marco de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se encuentran presentes los equipos de trabajo de ambas cátedras. Paso la palabra. Bueno, Ceci, si querés quitar el flyer, me parece. Ahí estamos. Bueno, yo soy Daniela Leis, comparto con Cecilia Vilalta el seminario. Y bueno, como explicó Mirta, esta es una clase abierta en la que compartimos las dos cátedras, el espacio. Yo estuve pensando un poco cuál era el vínculo, ¿no?, entre el espacio de Mirta, que es promoción de las actividades comunitarias, y nuestro seminario. Y bueno, evidentemente el vínculo es la comunicación y yo cursé, bueno, soy licenciada en comunicación y cursé la orientación en comunicación comunitaria y me parecía que en términos generales el vínculo es pensar a la comunicación como una herramienta de transformación, ¿no? Recuerdo esas materias de la orientación en las que la idea de fondo era siempre esa, ¿no? Transformar desde la comunicación como herramienta. Entonces quizá desde el espacio de Mirta está más del lado de la acción y el espacio del seminario, los dos están desde los dos lados, ¿no? Pero quizá desde el espacio del seminario más enfocado a la producción de conocimiento. Y bueno, me parece como súper interesante las experiencias de Cecilia y de Macarena, que estuve, digamos, cerca de la producción de Cecilia porque dirigí su tesina, y con Macarena me tocó evaluar la tesina y las dos tesinas son excelentes. Es bueno también compartir esa apreciación. Me parece que son como dos exponentes de esta idea de construir conocimiento en torno a problemáticas de la sexualidad integral. Es toda una manera de entender a la sexualidad, por supuesto como algo no solo biológico, sino como una idea de sexualidad integral. Entonces me parece que tanto Cecilia como Macarena y muchas otras y otros estudiantes que se están enfocando mucho a temáticas que tienen que ver con la sexualidad integral, me parece que ellas pueden dar cuenta de la construcción de problemas de investigación y dar cuenta de abordajes científicos, ¿no?, que me parece que es también un aporte que la comunicación como una ciencia está empezando a hacer y que me parece sumamente valioso, ¿no? Esto de producir en torno a las temáticas CESI, producir conocimiento con rigor científico. Me parece que vienen muy bien estos relatos de experiencias y yo vislumbro ahí todo como un campo que se está consolidando, ¿no?, de estudios científicos desde la comunicación sobre temáticas de la sexualidad integral. Así que, bueno, me parece que va a ser interesante escuchar a las compañeras y abrir después un poco a las preguntas, que pienso que para los estudiantes y las estudiantes de las dos materias va a ser como muy enriquecedor. Sí. Bueno, comenzamos con Macarena.
Bueno, como decían, voy a decir primero el título de la tesina, que es Representaciones Sociales de Adolescentes en torno a la ESI, análisis de la implementación de la ley en colegios secundarios a 14 años de su sanción, tomando como referencia el melodrama Floricienta. Empiezo más o menos por dónde surge la idea, ¿les parece? De la tesina. Dale, Macarena. Ahí sí. va. Bueno, yo estaba cursando la materia carrera y se abrió la materia ESI y comunicación en la facu. Y ya había terminado el profesorado y ya estaba dando clases, y es un tema como en el que sentía, primero, que tenía que conocer más, y segundo, que me interesaba. Y fue como la primera aproximación a la ESI en sí. Bueno, y me quedó dando vueltas la idea de que quería hacer la tesina con alguna problemática relacionada a la ESI, porque me parecía un campo re fecundo. Y después, bueno, pasó que llegó la pandemia y se volvió a emitir esta serie, Floricienta, y tenía muy alto rating para las mediciones actuales, ¿no? Que son muy distintas a las que eran en la primera emisión. Y mirándola, vi que había un montón de cosas que como que hoy, o sea, uno pensaría que no podrían estar, o sea, obviamente los estereotipos siguen funcionando, pero como había muchas cosas que me llamaban la atención. Y bueno, entonces ahí se me ocurrió el vínculo, ¿no? Ver cómo era leída por los adolescentes en la actualidad, con todos 14 años, con todo un montón de información nueva. Eh, bueno, básicamente eso. Macarena, También me avísame si querés que pareció como pase interesante. una diapo. Ah, bueno, pasá si querés a la segunda. Dale. Porque por ahí queda un poco más claro si lo leemos. También lo que me había parecido interesante fue que la primera emisión de esta serie fue en el 2004, que fue justamente el año donde empieza el debate por la ESI, ¿no? Por la sanción de la ESI, que se termina sancionando en el 2006. Entonces lo que hice primero fue un análisis semiótico bastante extenso, digamos, y tomé varios motivos temáticos que tenían que ver con discriminación, violencia de género y demás, y estereotipos de belleza. Hice todo el análisis temático y después edité unos videos que llevé al aula y hice unas encuestas, visionado con los alumnos y encuestas, y analicé esa parte, como que tendría dos partes la tesina. Una parte que es análisis y la otra que es más exploratoria con los estudiantes para ver realmente qué veían ellos, ¿no? Bueno, y me llevé una sorpresa, digamos, al final con cómo era leído por los adolescentes, porque había cosas que parecían muy claras. Yo tengo en cuenta siempre que era un grupo de chicos de segundo año, con lo cual tenían 14, 15 años en promedio, y bien o mal siempre estuvieron talleres CESI, cursos CESI, ¿no? Sabemos que la implementación no es igual en todas las escuelas, pero como que siempre tuvieron un vínculo en su vida escolar con la ESI. Y había como cosas muy claras que yo pensé que iban a ser capaces de leerlas, y sin embargo había un grupo grande que no. Entonces, una de las conclusiones a las que yo llego después del análisis de las encuestas es que, por ejemplo, la violencia de género es reconocida cuando hay un acto violento,
pero no se reconocen los mecanismos previos, ¿no? En las relaciones de pareja, sobre todo. También hay una mirada como de los celos como algo de protección y no como algo dañino en las relaciones. Y también con respecto a los estereotipos de belleza, como que la carga era mayor para las mujeres, ¿no? Era distinto ser feo en una serie siendo varón y siendo mujer. Ahí, no sé si querés pasar a Dale. ¿A cuál? A la filmina 6, a las 6, porque ahí están como todos los motivos temáticos que yo primero hice y después los analicé primero, bueno, como dice ahí, el nivel retórico, el nivel temático, el nivel enunciativo, y después eso lo transformé en las encuestas, digamos. Bueno, ahí están todos los temas, ¿no? Destino moral y sexualidad, Floricienta sueña, Delfina desea, Floricienta obviamente es la buena y Delfina es la mala en la serie, y como que el deseo pasa solamente por Delfina, en cambio a Floricienta, como princesa, digamos, le toca soñar, esperar, ser paciente, sumisa. Después también analicé, como decía antes, el amor, los celos y la violencia, cosas de hombre versus cosas de mujeres, que también estaba muy marcado lo que podían y lo que no podían hacer los hombres y las mujeres, el amor romántico, la homosexualidad masculina, porque se muestra solamente como de manera burlona la homosexualidad masculina y de la femenina ni se habla, y la legitimación de la discriminación a partir de los estereotipos convencionales de belleza. Como que ahí también llegábamos a la conclusión de que era legítimo discriminar por, ya, como decía antes, por ser gordo, por ser feo y demás. Bueno, eso es más o menos de qué se trata la tesina. No sé si me falta agregar algo. No, podemos hacer la presentación de Cecilia y después yo me fui anotando algunas cuestiones para presentarte y tenemos las preguntas de Está bien. Yo porque me gusta hablar y la verdad que no sé si me fui por las ramas o me quedé corta. No sé. Por ahí, si me permiten, como tengo el recuerdo de la lectura, hago algunas aclaraciones o agrego algunas cosas. ¿Te parece, Macarena? Dale, sí, sí. Bueno, algo que estaría genial, pero bueno, no dan los tiempos de la clase abierta y no sé cómo nos iría con la parte tecnológica, pero era muy interesante que la tesina de Macarena estaba acompañada con los enlaces para ingresar a los videos, ¿no? Que eran recortes de la serie Floricienta. Una serie que, si no me equivoco, como vos dijiste, Macarena, se emitía en el 2004 y después se reeditó, no me acuerdo el año en que se reeditó. 2020, el año de la pandemia. 2020. Y recuerdo, bueno, ahí Macarena hacía el relato en la tesina, que había como una movida, digamos, en las redes sociales esperando esa reedición. Pero claro, la serie que era del 2004 estaba llena de estereotipos, en la cuestión de los noviazgos violentos, había escenas en las que un novio celaba mucho a su novia y se lo presentaba como algo legítimo. Entonces, bueno, cuando yo hice la evaluación de la tesina era muy interesante ver los recortes que había hecho Macarena, y esos recortes fueron los que los jóvenes y las chicas después entrevistadas tuvieron que mirar primero. Y ahí se veía cómo en algunos casos detectaban algunas cuestiones, pero en otros todavía no las detectaban, ¿no? Y eso tiene que ver con la implementación de la ESI, que sabemos que es una implementación desigual todavía y que falta mucho. Entonces era notorio que aún en el 2020 hubiera tantos adolescentes que no detectaran ciertas cosas que se mostraban como muy evidentes en los videos y sin embargo todavía no eran percibidos. Entonces
Me parece que eso era como un punto, el descubrimiento o el aporte de la tesina de Macarena, que además metodológicamente la tesina estaba muy bien, digamos, construida la herramienta metodológica para avalar las conclusiones. Así que eso quería agregar, Sí. ¿no? Una cosita que ahora me acuerdo que también quería agregar es que hay una escena de los videos que hay una situación de abuso muy clara y eso también me había llamado la atención. Los chicos reconocían el abuso, pero había un grupo que finalmente le terminaba revictimizando a la víctima. O sea, le echaba la culpa de que había pasado eso porque ella estaba en un lugar que no tenía que estar. O sea, como que era muy llamativo encontrarse con esos discursos de chicos y chicas que 14, 15 años, o sea, como que uno por ahí se esperaba una mirada más abierta, una lectura más crítica, que algunos lo lograban, pero un grupo amplio no. Bueno, muy bien. Macarena, gracias. Ceci está No, por favor. silenciando. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí justo iba a decir, gracias Macarena, le pasamos la palabra a Cecilia. Bueno, yo recuerdo el título de mi tesis, que fue Los sentidos de maternidad circulantes en el perfil de Instagram de Malas Madres. Ahora voy a explicar un poquito qué es Malas Madres, porque probablemente no lo conozcan, pero me gustaría empezar haciendo un poco hincapié de mi proceso de trabajo y de amigarme con la tesis. Yo terminé la carrera, que me parece que puede ser una experiencia que les puede servir. Terminé la carrera de la cursada, digamos, y de aprobar todas las materias con buenas notas, etcétera, en el 2005, y entregué la tesis el año pasado. Tuve muchos procesos de elegir temas, de ir y venir y dar vueltas con el asunto, cosa que me resultaba una mochila insoportable, porque una carrera tan larga, tan linda y no poder terminarla es un perno, la realidad, es una mochila. Y de repente un día me encontré en una situación en la que encontré un tema con el cual me empatizaba muchísimo. No estoy diciendo que hay que esperar toda esa cantidad de tiempo o hasta encontrar el tema que te enamore, pero sí me di cuenta de que para hacer una tesis y para llevarla adelante tenés que estar enamorada del tema, convencida de lo que estás escribiendo, transitando un camino donde lo que vayas pasando en tu vida cotidiana estés abierto como para relacionarlo con la tesis, porque en definitiva, y mucho gracias a Daniela, te vas dando cuenta que la construcción de sentido, sea para un tema o sea para el otro, nos atraviesa como seres sociales. Entonces, en algún punto es muy interesante ver cuando a uno está enganchado con lo que está escribiendo, con lo que está investigando, cómo se hace más sencillo escribir y a la hora de abordar una temática. En mi caso particular, yo estuve viviendo afuera un tiempo en España y fui mamá en España, en una situación en la que nunca yo trabajaba muy bien, trabajaba en una agencia de publicidad y cuando nace mi hijo me encontré en una situación de tener que, en España las tareas de cuidado contratadas son iguales de cara de que si vos vas a trabajar en una oficina, o sea, tienen más o menos los mismos costos. Con lo cual me encontré en la balanza de renunciar a mi trabajo o estar en mi casa cuidando a mi hijo, a Matías. En ningún momento se puso en duda la situación de que mi marido, por cobrar más, fuera el que renunciara al trabajo. A partir de ahí, un día viendo la tele con el nene chiquito y bueno, todas las emocionalidades que afloran cuando recién tenés un nene, nena, un hijo, digamos, veo en las redes sociales, y ya lo había visto por la tele, a la creadora del perfil de Instagram Malas Madres. Una mujer que contaba su experiencia desde la maternidad, justamente desde el tratar de hacer lugar a una frase muy característica en el perfil que se llama Malas Madres,
no, yo no renuncio, es su frase como icónica y su frase de bandera. Yo no renuncio a ver crecer a mis hijos, ni tampoco renuncio a mi carrera profesional o a mis ambiciones laborales. A mí me despertó cierta curiosidad porque empaticé con lo que ella estaba contando, que contaba una situación similar, que había tenido que renunciar a su trabajo en relación de dependencia por la imposibilidad de combinar horarios y por la carga de las tareas de cuidado que conlleva la maternidad. Y a partir de ahí empecé a investigar y demás, y surgió la idea de hacer sobre este perfil de Instagram la tesis. Primero una cosita sobre el perfil de Instagram para que pongamos en contexto. Surge desde esta necesidad de esta persona que yo les menciono, pero hoy cuenta en todas sus redes sociales con 1 millón de seguidores, cuenta con marcas que la apoyan por el tipo de discurso que lleva adelante, por el rol de la mujer que promueve. Tiene una fundación que se llama Yo No Renuncio a partir de eso, y también es convocada por distintos dirigentes políticos para presentar proyectos de ley en los Ministerio de Mujer, Ministerio de Género, etcétera, para llevar adelante la conciliación laboral y familiar. Ese es un poco el objetivo. Que después yo mismo en la tesis, que en algún momento, si uno encuentra tiempo, pero me gustaría ver un poco más allá, a ver si efectivamente consigue eso que ella promueve o queda en una mera influencer que transita por redes sociales, ¿no? Es para otro debate o para otra investigación. Entonces, poniéndolos un poco en tema del contexto en el cual nace la tesis y el contexto y un poco en la descripción del perfil de Malas Madres, es que nace mi pregunta mi curiosidad por los nuevos sentidos de maternidad circulantes, en este caso en el perfil de Malas Madres. A partir de ahí, insisto, mucho con la ayuda de Daniela, que me hizo encontrar la importancia y entender la importancia de por qué era posible hoy discutir el rol de la maternidad, cosa que hace un tiempo atrás, o el sentido de la maternidad, cómo está visto hoy en relación a un sentido de la maternidad que hablamos no hace mucho tiempo atrás, pero que estaba asociado plenamente a la madre, plenamente a un cuidado de la madre respecto a los hijos y también a las tareas de cuidado que conlleva el hogar, y en todo caso a esta renuncia y a esta postergación de cualquier tipo de carrera profesional. Indagando un poco en eso y tratando de entender el tema, es cuando veo que este proceso de deconstrucción de la maternidad tal y cual la conocemos, de esta desnaturalización, se debe gracias a un contexto que lo avala, a un contexto que lo permite, y ese contexto está dado y está materializado en distintos discursos que sobre todo se hacen carne y se hace eco, organizaciones mundiales, los distintos organismos internacionales, la Organización del Trabajo, etcétera, que dan cuenta de cómo va cambiando el rol de la mujer en la economía. Estamos a años luz, según estos escritos, pero todavía sí estamos a un paso más adelantado. Y lo que yo siempre lo hablaba y lo comentaba a medida que iba avanzando la investigación, es que uno por ahí siempre se para desde su posición de tener una carrera, un estudio, etcétera, pero donde también hay que ver es donde son las sociedades más oprimidas, donde todavía falta muchísimo para avanzar, más que sociedades, hasta sectores, ¿no? Donde todavía falta muchísimo para avanzar y dar ese vuelco. Entonces, lo primero que detecté es que había un contexto que estaba permitiendo o conteniendo ese proceso de desnaturalización del sentido de la maternidad. Y por otro lado, la aparición de estos nuevos espacios de circulación de sentido, los cuales se abrieron paso a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, etcétera, donde ahí se puede dar la aparición
de nuevos sentidos circulantes, en este caso de la maternidad, y ahí es donde las madres se hace su pequeño lugar, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento histórico que me parece que es fundamental y es el puntapié inicial para que podamos estar hablando de eso. Y una cosa que también era muy importante es cuando vos ves estos nuevos espacios de circulación de sentido y de producción de sentido, es que dan la aparición de la cultura de la conectividad, con lo cual una mala madre, para ponerle el nombre del perfil, que está en Argentina, también puede empatizar con una mala madre que está en España, con una que está dentro del mismo país en distintos lugares, y eso lo permite la tecnología también, y dar cuenta cómo es algo a nivel mundial también, ¿no? Porque de donde están tomados estos textos que contextualizan son de organismos internacionales. Después una cosita más respecto al perfil, que es importante para cuando se avanzar el análisis, es que estamos hablando de un perfil que refiere a mujeres de entre 35 y 45 años, deja un poco de lado cuando vas avanzando a madres de adolescentes, ya no están presentes, es como que la madre de adolescentes volviera a lograr independencia, ¿no es cierto? Da un poco esa sensación cuando hace avanzar la investigación, y también refiere a un público de mujeres profesionales y de cierto poder adquisitivo, que era un poco algo que también yo le decía a Daniela que estaba bueno para cuestionar, porque en la posibilidad, en la opción de decir yo no renuncio, también hay un poco de saber que tenés una cierta posición económica o un acompañamiento económico a la hora de tomar esa mala decisión, ¿no? Porque la idea es que no se renuncie a ninguna de las dos cosas. Una de las cosas para mí fue muy interesante ver cómo en la investigación y en la elección del corpus, tomar 2 o 3 conceptos que tenían que ver con la maternidad, con la conciliación, con la renuncia y el teletrabajo, porque en esto que les decía que mi miedo era que se convierta en una mera influencer, ese espacio de circulación de sentido, algo que para mí era como muy importante, digo, bueno, hay 1000 posteos por día, había que hacer una selección y un recorte en determinados tópicos que yo creía que eran los interesantes para el análisis. Y después en el periodo de tiempo acotado, que fue el análisis, también fue el proceso del confinamiento de la pandemia, donde toda esta locura de la maternidad se hizo mucho más visible porque la conciliación y la copaternidad también era difícil de ver, tanto para mujeres separadas, madres separadas, como para los que estamos conviviendo en el mismo hogar, porque bueno, también todo recaía mucho sobre la mujer, hay muchos estudios, inclusive hay algunos links en YouTube bastante interesantes sobre charlas de Dora Barrancos, donde hablaba de que todas las tareas de cuidado se profundizaron en el rol de la mujer en épocas de pandemia y demás. Entonces me pareció interesante tomar ese recorte a la hora de elegir los posteos. Y después, a nivel concepto y teorías de comunicación y herramientas metodológicas, tomé la teoría de discurso de Verón, lo mismo que las condiciones de producción, el análisis crítico del discurso, y trabajé mucho sobre distintos escritos de la sociedad online y la intimidad como espectáculo. Porque analizar un soporte como Instagram también requiere de un análisis fuerte de todo lo que es imagen, de la exposición, o cómo la protagonista de Malas Madres se expone mostrando su intimidad, que por supuesto, incluso cuando hace avanzar el análisis te das cuenta que hay unos segundos después de la realidad, es cuando se toma la foto, hay ciertas poses, pero hay una exhibición de su intimidad como para profundizar el mensaje y como para mostrar el mensaje y hacer hincapié en los roles de la mujer, cuando muestra su cuerpo posparto, o cuando se muestra amamantando en el mismo momento que está haciendo home office, y todo ese momento de intimidad hace mucho foco y quiere enfatizar un mensaje. Entonces, a partir de ahí, la verdad que eso un poco fueron las herramientas que se utilizaron como para hacer avanzar. El análisis crítico del discurso funcionó muchísimo para
como herramienta metodológica para desglosar y exprimir estos posteos. Me parece interesante por ahí un poco de lo que ya mencioné. El tema macro de esta tesina fue la maternidad, y como microtemas o subtemas, la conciliación, la renuncia, el teletrabajo y los cuidados personales, que también se dejan un poco de lado en lo femenino por la escasez de tiempo, etc. Después hay muchos posteos, yo no traje para compartir presentación, soy más de hablar así, pero si después quieren mirar el perfil Malas Madres, van a ver que hay muchos posteos muy claros y muy directos, sobre todo que refieren a la invisibilidad de las mujeres o de la maternidad ante la sociedad y demás. Pero en los posteos, como para avanzar un poco con el análisis, se pueden identificar dos grupos internos y externos, así lo llamé, como el gran grupo es las madres profesionales que renuncian, como un segundo grupo es la sociedad. En los posteos siempre está las madres por un lado y por otro lado la sociedad, como que no fuéramos parte de ella, justamente que la sociedad le diera la espalda a la maternidad. Por otro lado están lo que ellos llaman buenos abuelos y buenos hijos y buenos padres, o sea, los padres son buenos, los hijos son buenos, los abuelos son buenos y las únicas malas madres son las madres. Eso también es un chiste, ¿no? Por supuesto es un juego de palabras, pero hace mucho hincapié después cuando investigás un poco más y vas más profundo en cómo está este concepto de que la madre, si se equivoca, si manda mal la comida para el jardín, si no sé qué cosa, es una mala madre y le recae con todo el peso. Ahora no me acuerdo el nombre de un título de un libro que leí, entre todas las cosas que leí, que hacía mucho referencia a que eso se pone en categoría de mala madre a la misma que llega 5 minutos tarde a buscar al chico al colegio, que a la que le pega o ejerce violencia sobre el niño. O sea, está la misma categoría. Ese es el peso y la connotación que hubo y que ahora se está cuestionando, todavía no digo que esté totalmente desterrado, respecto al sentido de la maternidad que está socialmente aceptado. Y yo creo que un poco es así, eso es exagerando por ahí, pero me parece que hay un poco de eso, que hay una mala madre atravesada por la culpa, atravesada por un montón de roles o de estigmas que va sufriendo a medida que no cumple con lo socialmente esperado. Y después otro grupo que no se menciona, pero que queda excluido y por exclusión aparece, es el de aquellas madres que no desean serlo o madres sin vocación profesional. Acá se abre todo un debate porque en definitiva las madres que no desean serlo y lo son por circunstancias son excluidas de este concepto. Porque acá estamos hablando del perfil de malas madres, habla sobre madres que quieren serlo, que quieren ver crecer a sus hijos, que aman a sus hijos, que dan la vida por sus hijos, y en todo caso cuando mencionan algo en relación a la maternidad, de cansancio, de agotamiento, es en modo de chistes, en modo de, ay, lo quedaría por un día en la playa, es más a modo más lúdico. Y la realidad es que existe también un grupo de mujeres que son madres y que no desearon serlo o que no desean serlo. Y esas quedan totalmente excluidas, como también quedan excluidas las madres que son madres y no tienen vocación profesional. Entonces está muy claro en el perfil qué tipo de mujeres representa, qué tipo de maternidad representa. Después es un perfil que avanza mucho en sus posteos con datos reales, con estadísticas, cuando menciona 1 de cada 4 mujeres ha renunciado a ver crecer a sus hijos y te da el link de dónde ha tomado esa referencia. 7 de cada 10 mujeres se siente sola en la crianza y en la educación de sus hijos. Vuelve a darte el link como referencia, etc. Eso la verdad que en ese sentido, no sé si está bien decir que te da tranquilidad, pero te da como un aplome de que no es alguien que está escribiendo sin ningún tipo de contexto. Entonces, por ese lado resulta interesante.
Después, cuando avanzamos como en las herramientas metodológicas de predicación, que fue una de las que tomamos en este análisis del discurso, las malas madres, autodenominadas con ironía, se atribuyen las características de ser invisible, de estar cansadas, postergadas, desoídas, culposas, rebeldes. A su vez son rebeldes, inteligentes, profesionales y emprendedoras, como que por un lado son vistas de esa forma por la sociedad y por el otro lado está totalmente distinto. Y a la sociedad le da la característica de ser apática, negadora y sobre todo el rol le otorga una responsabilidad enorme en cómo es vista la mujer en su rol de maternidad. También tienen argumentación para este tipo de adjetivaciones, y que la renuncia y la falta de conciliación para las madres es una realidad, y dice que en algún punto se desmitifica la maternidad como ese rol de rosa, digamos, ¿no? Como que todo es color de rosa, qué hermoso, etc. Y en esa argumentación identifica a la sociedad como responsable porque no está encontrando soluciones, porque no asigna los presupuestos correspondientes para que este tema sea tratado, porque no hay un trabajo coordinado entre lo que es público y privado a la hora de encontrar un lugar en los roles ¿cómo se llama? Las licencias, de la igualdad de salarios, etc. Otra de las cosas que mencionaba recién con el uso de mostrar la intimidad y de trabajar sobre la espectacularidad del yo, muestra en las imágenes, representa situaciones de la vida cotidiana donde está esa falta de conciliación, ¿no? Y hace mucho anclaje sobre dos hashtags que son un poco los que hacen avanzar todo el relato, que es esto no es conciliar, y en el caso del recorte que elegí yo, esto no es teletrabajar, porque hubo también todo un debate sobre teletrabajar con los chicos en casa, etcétera, era muy complejo. Usa mucho el uso de imágenes en blanco y negro, casi como para dar sensación más de bajón. En ese tipo de cosas. Bueno, y el yo narrador, algo que es muy interesante en el perfil, es que está la creadora del perfil, se llama Laura, se pone desde un lugar, ella se autollama madre jefa, mostrándose o presentándose casi como que ella hubiera evolucionado en esa situación de que ella ya no está transitando esa situación de o esto o esto. Ella logró conciliar gracias a un buen padre y ella está en mala madre jefa, casi dando cátedra de cómo debería ser porque evolucionó. Lo cual también lo hace muy interesante y uno quiere saber hacia dónde, ¿no? Evolucionó y cuál es el otro estadio de evolución. Pero porque me pasaron varias cosas también, te vas enamorando del personaje, del perfil, lo que sabes, después decís, no, pero esta está diciendo cualquier cosa. Bueno, en el propio proceso de investigación. Y bueno, un poco eso es la tesis y sí, lo que en las conclusiones, una de las conclusiones como que hacen un poco foco en todo, es que claramente hay nuevos sentidos de circulación, desde mi entender, nueva circulación de los nuevos sentidos de maternidad, y en este caso representan estas madres que antes mencioné, pero hay otros perfiles que también representan a otro tipo de maternidad. Sí, casi como un parroquial, me cuesta encontrar en los discursos más como sociales realmente, o del Ministerio de Género y demás, cuando hagan foco en maternidad, desde este lado de la falta de conciliación. Me cuesta que estos nuevos discursos circulantes en espacios como las redes sociales se vayan siendo oídos o vayan teniendo eco en la sociedad o en las decisiones públicas para que después tengan otro cauce y se materialicen. Pero bueno, es opinión personal.
Bueno, Cecilia, también como también a Macarena, muchas gracias por compartir todas estas ideas. Yo hice acá unas anotaciones como para compartir, muy sintéticas, y obviamente pasarle la palabra al equipo, a los equipos de las cátedras para lo que quieran aportar, pero principalmente a las preguntas de los estudiantes, que esperamos que esto sea motivador para sus trabajos en el marco de las materias, de los espacios curriculares, y motivador para ir pensando y construyendo ideas para sus vecinas. Por un lado hay toda una pata que tiene que ver con la investigación, que prefiero dejarla por si después Daniela quiere hacer algunas apreciaciones, pero les agradezco la claridad que tuvieron para poder expresar los problemas de investigación. Escucho un eco, no sé si es mi computadora o algún micrófono activado. Por las dudas voy a cerrar el canal de YouTube. Bueno, y después por otro lado, en torno a la ESI, quería remarcar algunas cuestiones que me parecieron interesantísimas, por ejemplo, en relación al trabajo de Macarena, ¿no? Este análisis que hizo en torno a los efectos de sentido, a las condiciones de reconocimiento en términos semióticos, y los sentidos que los adolescentes hoy le dieron a ciertos recortes que ella hizo de un programa de televisión, ¿no? Que por ahí uno piensa que estereotipadamente eso hoy estaría totalmente desacreditado. Sin embargo, Macarena pudo ir detectando, decime Macarena si estoy equivocada, cómo hubo algunos que han justificado con por ahí ideas que hoy estamos en lucha, en disputa, en resignificación, en desnaturalización. Y esto a mí cuando lo escuchaba me hizo pensar en todo lo que tenemos que seguir trabajando desde lo comunicacional, ¿no? ¿Cuánto falta por difundir en torno a derechos, en torno a prácticas que no podemos seguir justificando? Y trabajar con los adolescentes, porque bueno, sabemos lo que implica a nivel generacional como un gran potencial para ir transformando la realidad que sabemos es dinámica y cambiante. Esto como para un pequeño aporte pensando en términos de la importancia del diálogo en todos los ámbitos en los cuales estemos, no solamente institucionales, digo, a nivel educativo, sino también institucionales a nivel entornos o dinámicas familiares, en las diversidades que sean, para ir trabajando estas cuestiones y desnaturalizando ideas tremendamente arraigadas en la sociedad que vivimos. Y por otro lado, así también un pequeño aporte como para abrir el diálogo, que me quedé pensando en torno a las ideas que compartió Cecilia, que la ESI tiene esta gran pata, ¿no?, de la diversidad, no solamente en términos sexuales, sino también culturales, y lo pensaba en torno a permitirnos pensar esta diversidad de ser madres, ¿no? Y lo pensaba desde ahí, y la importancia, me quedé con un ejemplo que dijiste, es mala madre la que llega 5 minutos tarde, es mala madre y está cometiendo un delito la persona que golpea, por supuesto, y es mala madre la que llega 10 minutos antes. Porque esa también es una obsesiva, que por qué está desde hace 10 minutos en la puerta de la escuela. O sea, hagas lo que hagas, siguiendo las ideas circulantes en este Instagram, sos mala madre por ser y ocuparte. Me pareció muy interesante para pensar la importancia de empezar a debatir y permitirnos y luchar por esta idea de la diversidad de ser mujer, de ser persona, de ser madre, e instalarlo y respetar la manera en la que cada uno quiera ser. Por supuesto, algo que luchamos mucho desde la educación sexual integral, conociendo nuestros derechos y sin vulnerar el derecho de nadie, ¿sí? Bueno, paso la palabra a los compañeros y a los estudiantes. Bueno, Hay algunas preguntas. Sí, hay algunas preguntas ahí. Algunos estudiantes preguntaban si se pueden leer las tesinas si están en el repositorio y se pueden leer, cómo se puede acceder a ellas.
Y bueno, y también tenemos estudiantes que tienen sus preguntas, que lo que queremos es que se desmuten y las hagan, que se animen a eso, y si no, nosotros las retomamos del campus, ¿sí? Pero lo mejor es que cada uno se desmutee y las haga. Bueno, lo del repositorio, queremos saber si están. Desde el seminario que compartimos con Daniela, las compartimos en una carpeta en nuestro Drive. Así que Mirta también, yo te las voy a reenviar para que puedan estar a disposición también para los estudiantes del PAC, de promoción de actividades comunitarias. De Claro, cualquier yo sé manera, que, sí. no sé si la carrera la sube al repositorio, pero no sé cuánto demoran. No sé si Cecilia y Macarena saben si sus tesinas, creo que firmaron una autorización, pero no sé si ya nunca me fijé si estaba o no. Yo tampoco me fijé, pero yo firmé eso, ¿eh? Claro, me acuerdo. Sí, yo también lo firmé, así que en teoría en algún momento debería estar. Bueno, Claro, y ahí también este aprendizaje que solemos decir que para los currículums, que esté abierto y que tengamos el link, también es parte de la carrera, ¿no? De nuestras Claro. graduadas, entonces saber esto y por ahí completar un poco lo que decía Daniel al principio, de que de comunicación comunitaria nosotros creemos que uno de los sentidos, también retomando lo que decía Silvia Escordo, ¿no? Que uno de los sentidos primordiales de la comunicación comunitaria es la transformación social, la crítica, ¿no? Al instituido, a lo hegemónico, incluyente, y a la cuestión de los géneros está presente siempre, o debería estarlo, ¿no? No para toda la comunicación comunitaria es así, creemos que es el sentido lo más amplio posible, inclusivo. Y bueno, y esta cuestión de qué pasa con las nuevas redes, ¿no? Los influencers, si uno esto lo puede considerar comunitario o no, por inminencia del yo, ¿no? Porque la comunicación comunitaria tiene esa cuestión. Si uno piensa cuando surgió la comunicación comunitaria con las radios alternativas populares, la televisión alternativa, los medios no eran diferentes, o sea, había medios masivos hegemónicos y medios comunitarios, pero la técnica era la misma. Lo que modificaba era cómo se producían esos medios, qué contenidos aparecían, y en ese sentido había una producción colectiva, ¿no? Inclusiva. Y me parece que con las nuevas redes, bueno, en el caso de Floricienta está presente, ¿no? Digamos, es un medio masivo, uno después le puede dar una lectura comunitaria. Uno puede utilizarlo en el ámbito de la escuela o en el ámbito de una organización comunitaria para ver juntos cómo aparecían Floricienta esto, cómo podríamos producir otras novelas distintas, ¿no? Con otros sentidos. Y en el caso de las redes lo mismo, ¿no? Hay organizaciones comunitarias que tienen sus propias redes, bueno, en este caso sobre madres, y este caso es o no comunitario porque es solo de una persona, y la sociedad actual lleva esto a la individuación en lugar de poner en valor la producción comunitaria. Para mí, bueno, la tradición de los feminismos es una de las que sostienen la necesidad de esta producción colectiva, y la comunicación comunitaria, aunque se llame de diversos modos, popular alternativa también. Y en nuestra carrera, en la construcción del conocimiento científico atraviesa lo comunitario, no lo excluye, porque si no dejamos que el conocimiento científico la produzcan otros, ¿no? Y lo digo con O, adrede también, ¿no? Los sociólogos, ¿no? O dentro de la comunicación, los doctores en comunicación que hacen cosas no comunitarias. Entonces la apuesta es a eso. ¿no? De que la comunicación comunitaria también, esa producción de conocimiento científica, incluya estos temas. Y bueno, y lo vemos también, Daniela hoy dijo que hizo su orientación y vemos que produce conocimiento científico y las chicas también. Entonces, seguir en esta idea de no dejar el espacio de la ciencia a otras disciplinas u otros temas, ¿no? Y eso también es bien de acción. Somos nosotros los que tenemos que producir y empezar a decir estas cosas, porque lo que no se dice no existe. Entonces digo, bueno, empecemos a decir esto.
Así que bueno, agradecemos y si algún... Live streaming is on. Hola, ¿se me escucha? Perfecto, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para preguntarle a Macarena, me interesaba saber, más allá de que los entrevistados no habían reconocido cuestiones de la ESI dentro de lo que se proyectaba, si se había relevado qué contacto habían tenido los estudiantes con la ESI, porque sabemos que no es de plena aplicación en los colegios y demás. Sí, ¿qué contacto habían tenido los entrevistados con la ESI? Hola, ¿cómo estás? No lo indagué en particular porque no tenía que seguir extendiéndome en la tesina, digamos. Había un montón de cosas para seguir indagando. Lo que sí te puedo decir es que la escuela donde lo tomé es en Capital Federal, segundo año, y en esa misma escuela yo por lo menos trabajé 3 años, y durante los 3 años se hicieron todas las jornadas ESI establecidas por agenda educativa. Tengo entendido que en la primaria también tienen que haber tenido, porque esto ya lo digo por experiencia personal, porque tengo hijos de 18 años que hicieron tanto la primaria y la secundaria en la escuela estatal, y desde hace mucho que tienen ellos jornadas ESI, acá en Cava, ¿no? Por eso lo digo. Y bueno, nada, pero indagarlo en particular no lo indagué eso. Pensaba que está buena la pregunta del compañero, porque bueno, sí, claramente en la tesina tenemos que recortar el objeto de estudio porque siempre aparecen como un montón de puntas por donde las cuestiones se van abriendo a un montón de intereses. Particularmente está buena la pregunta de Mariano, si no me equivoco, Sí. porque bueno, queda, ¿no? Queda desde ese lado, queda como... No podemos generalizar. Igual una cosita que por ahí puedo agregar también es que en el trabajo en la tesina figuran también otros estudios, otras tesinas que hacen foco en cómo se fue implementando en distintos lugares. Me acuerdo que había una en la provincia de Santa Fe, pero también, o sea, como decía Daniela, son recortes en una escuela, en Santa Fe, en una escuela, en tal lado, ¿no? Pero hay material para buscar eso. Claro, yo lo que iba a decir es que la pregunta era interesante porque es cierto que sería una información importante a tener para contextualizar un poco las respuestas de los estudiantes, ¿no? Saber hasta qué punto También. en esa escuela en particular, bueno, tenés la información de las jornadas, pero es cierto, pero bueno, queda como la puerta abierta a seguir indagando siempre, pero estaría bueno tener como una descripción, ¿no? De cómo se implementó en esa escuela la ESI. Pero bueno, lo importante es que, como siempre, no podemos pensar que todos los adolescentes y todas las adolescentes van a hacer la misma lectura. Son los adolescentes de esa escuela en particular. ¿Algún otro estudiante que quiera hacer alguna pregunta? Toda pregunta es bienvenida, toda pregunta es válida en torno a cualquier cuestión puntual. Aprovechemos a las expositoras que generosamente acá están dispuestas a compartir su experiencia, sus conclusiones y también, ¿por qué no?, las problemáticas, ¿no?, que se presentaron a lo largo del trabajo, que a veces también aparecen como frenos o pausas en estos procesos, más cuando por ahí hago puntualmente foco en la experiencia de Macarena, ¿no?, cuando uno trabaja dentro de una institución educativa, sabiendo que está movilizando temáticas que a veces presentan tensiones o sacan temas que movilizan desde los lugares más íntimos, y tenemos que estar ahí haciendo un equilibrio entre cómo avanzar con mi tesina y al mismo tiempo contener a los adolescentes y al mismo tiempo hacer que el directivo
y el equipo docente me deje continuar con el trabajo, ¿no? No sé, Macarena, si hubo alguna experiencia de este tipo para comentar. Bueno, mira, la escuela en realidad, o sea, como que me dejó las puertas abiertas, hacé lo que quieras, básicamente. Yo como preparé toda una unidad didáctica para esto, porque no me parecía correcto irles con lo que yo necesitaba y nada más, aparte con un espacio no como la ESI, digo, me daba a mí mucho para trabajar y aprovechar. Fue una unidad que llevamos casi un mes adelante y que no finalizaba, en el medio tenía el visionado de videos y las encuestas, pero después seguíamos trabajando con esos temas. De parte de la institución no tuve inconvenientes. Con los estudiantes tampoco. Lo que sí pasaron cosas, obviamente, relatos personales, que por ahí, como vos decías, moviliza. Y también pasó algo que me llamó la atención, es que esto como lo hicimos también en contexto saliendo el segundo año de pandemia. Entonces los grupos con los que yo trabajaba eran de 5 o 6 chicos nada más. Y eso daba lugar a que todo lo vayamos comentando. Ellos hacían en las encuestas, pero íbamos hablando en el medio. Y bueno, hicieron todo el trabajo y al final surgieron 2 escritos como cartitas en las encuestas, muy enojados con el tema de violencia de género, los dos con el mismo tema. Uno, ahora no me acuerdo exactamente qué decía, pero uno decía la violencia de género es igual para el hombre y para la mujer, más o menos esas ideas, pero que habiendo creado un clima de trabajo súper ameno, no se animaron a decirlo, pero me lo escribieron tipo cartita para que, o sea, porque era anónimo también, ¿no? Entonces como que ahí se animaron, pero bueno, más que eso no, dificultades así en el proceso de exploración no tuve. Bueno, gracias, mejor así. Esto que estás planteando de cuando uno abre un espacio de comunicación anónimo, la verdad que salen cosas muy interesantes para reflexionar, que bueno, más allá de la persona en particular, sabemos que son discursos que también hablan de los tiempos y de la época, ¿no? Que bueno, es algo que por ahí remarcó mucho Cecilia en su trabajo, que yo acá cuando vos hablabas del contexto en el cual vos hiciste tu análisis, hiciste hincapié en los tiempos de pandemia y por los años y las cuestiones a las cuales referiste, por lo menos acá en Argentina, porque no sé dónde estás ahora, estaríamos en cuarentena, y pensaba en este contexto en términos de lo que es la semiosis social, ¿no? Lo importante que es tener en cuenta justamente el contexto específico en el cual se están dando o está circulando el discurso que analizamos con sus condiciones de producción y sus condiciones de reconocimiento. Bien, dejo abierto para preguntas. Yo tengo una consulta para Cecilia. Quería saber si para tu tesis hiciste un análisis específicamente solo de producción o también hubo algún análisis de recepción y por qué la elección de hacerlo desde el discurso, desde la producción, y si fue como mucho análisis semiótico o no. Estás muteada, Cecilia. Perdón. No, simplemente se hizo el análisis de producción, como justamente porque una de las claves me pareció a mí entender que el recorte no es dejar cosas afuera, sino hacer más rico lo que estás entendiendo o tratando de analizar. Entonces hice foco y simplemente en la producción. El análisis semiótico, la realidad es que yo le tenía bastante temor, soy sincera, cuando vi que todos los caminos conducían a Verón, dije, uy Dios, esto va a ser un tema. Y la realidad es que naturalmente vas encontrando, cuando entendés la teoría del autor, naturalmente vas encontrando esas huellas y esas condiciones de producción en el discurso sin demasiada complejidad. La realidad es que no fue un análisis semiótico
Sí, rico, no complejo. Genial, gracias. Sí, porque yo tenía pensado hacer una tesis también muy similar, que es analizar unos perfiles de Instagram, así que recién busqué tu tesis en el repertorio de tesinas y me va a venir súper. Y también tenía miedo del análisis semiótico, si era mucho semiótica, porque siempre es difícil, pero así que voy a pegarle una leída, gracias. Bueno, buenísimo. ¿Hay alguien más? Acá solo agregar una consideración, que, Sí, yo, bueno, nuestras estudiantes saben más de lo que creen que saben, porque, digamos, todos y todas ustedes están al final de la carrera y uno a veces, bueno, eso, cree que sabe poco, ¿no? Uno a veces no se valorizan los términos que son y efectivamente tienen muchas herramientas. Es verdad que es una carrera muy teórica, que da mucho a la práctica. Tenemos metodología muy al inicio y después tenemos los seminarios y las materias que son más prácticas al final. Eso debería estar, es verdad, pero tiene incorporado muchos saberes producto de toda esa carrera, ¿no? Y bueno, eso también, digamos, eso es una fortaleza de nuestra carrera, aunque criticamos que sea tan larga, tan teórica, me parece que uno lo ve en esa instancia, en el momento de poder hacer la tesina, y después también en el campo laboral, ¿no? Que uno muchas veces nos pasa en todo, no hay ningún ministerio que no haya alguien graduado de comunicación, en ninguna dirección que no haya alguien, y uno ve el modo de intervenir, de pensar, de articular, que es bien interesante, ¿no? Porque no, es como otra concepción de las ciencias también, ¿no? Plurales, que no descuidan la práctica. Así que esa es una aclaración en relación a lo que veo de las y los estudiantes. Tenemos a Macarena y a Cecilia que pidieron la palabra. ¿Arrancamos con Macarena? no, que quería agregar nada más con respecto a lo que decía Cecilia, que yo me sentía identificada con lo que decía. Cuando arranqué con el análisis semiótico dije, oh, ¿dónde me estoy metiendo? Y quería incentivar a que vuelvan a leer a Verón, porque como decía también, se lee como al principio, y cuando lo volví a leer, lo amé todo lo que no lo amé en semiótica 1 y 2. Así que, como decía también Cecilia, es una teoría que una vez que la incorporás, sale, fluye. Entonces, como es, está bueno y interesante. A mí la verdad que me gustó poder retomarlo al final de la carrera para hacer ese cierre que por ahí no había hecho en las semióticas anteriores. Eso nada más que agregar. Bien, para alentar a la lectura de Verón. ¿Y vos, Cecilia, qué querías aportar? Está muteada. No, ahí está. Lo que yo quería comentar es que también para mí fue muy importante identificar la metodología que iba a usar. Eso también fue clave, tenerlo un poco en consideración, que me costó, eso me costó creo que hasta más que encauzar la teoría, iba y venía con cuál era la metodología que iba a utilizar, y la realidad es que es bueno también encontrarlo al principio, o por lo menos no cuando no tiene razón de ser, encontrarlo si está muy avanzada la lectura, si no entendés desde dónde vas a analizar la lectura que estás haciendo. O mirar el corpus y mirarlo y no entenderlo desde dónde lo vas a atravesar para analizarlo. A mí la metodología me costó mucho identificarla, pero también fue muy, muy productiva cuando lo hice. Decantó solo el análisis y ese placer de sentarte a escribir y ver que está fluyendo porque que te está indicando, la metodología te está indicando qué escribir y hacia dónde. La verdad que tal cual. Y también terminé amando a Verón. Así que, increíble eso, pero bien. Nadia, vos levantaste también la mano para hablar. Sí, bueno, yo quería felicitarles a ambas. La verdad es que los temas son muy interesantes y me súper interpelan. En el caso de mañana, yo soy profesora de una escuela normal y mañana se da la jornada ESI. Y esto que vos decías, Macarena, es fundamental. A veces los estudiantes en la práctica empiezan a pensar de que esto no es
tan reproducir, bueno, género, bueno, sino que hay una cosa más compleja que es importante pensar y hacer las actividades y transformarse en ese proceso. En este caso, por ejemplo, en la escuela donde yo estoy, sirvió mucho escucharles en el anonimato de qué querían trabajar, y es el primer año que ellos ponen autoestima como parte de la jornada ESI. Algo que ni el equipo docente jamás había pensado, que la autoestima podía ser parte del trabajo. Y respecto al trabajo de Cecilia, bueno, me interpela también porque aquí abajo tengo a mi beba, ¿sí? Jugando. Es interesantísimo. Yo lo que tengo para sumar es qué pasa con los espacios donde los mapaternamos. Bueno, la otra parte tiene esos espacios también para pensarse cómo se construyen esos padres que paternan, ¿no? Cómo acompañan, si hablan con sus amigues sobre lo que es la paternidad, porque está este lugar de las madres, y ahora me parece que Lazo Natal y otras cuentas están como deconstruyendo, pero siempre somos las madres las que estamos hablando, leyendo, deconstruyendo y comunicándole a la otra parte. ¿Qué pasa con la otra parte, no? Y esos espacios, porque ahora se viene el Día del Padre y yo lo que veo es la reproducción de estas fotos donde el hijo aparece para mostrar, ¿no? El padre muestra lo bien que está o lo mal que está ese hijo, y todo el resto diciendo qué lindo que está, y por ahí atrás hay toda una empresa de la madre para que esa crianza se dé lo más sana posible. Pero tiene que haber esos espacios también para que para que no estemos solos las madres. Pero me parece sumamente importante y me siento muy interpelada por tu experiencia, porque encuentro muchas cosas en común que me han pasado. Así que bueno, gracias a ambas, muy, muy interesante, Ceci, siempre lo que nos traes al espacio, y Daniela en este caso. Gracias. Gracias, Nadia. Me quedé pensando como inquietud para dejar abierto que, bueno, esta cuestión de justamente la paternidad, las nuevas paternidades, aparece en el gran paraguas, que es un gran tema que nos debemos para construir desde todos los ámbitos sociales, que son las nuevas masculinidades. Un gran tema de la ESI y un gran tema para poner en agenda y no olvidarnos, ¿no? Como para reflexionar la diversidad de la masculinidad. Pero bueno, lo dejo ahí como para sumar a este planteo, esta inquietud, esta primera pregunta que plantea Nadia, que bueno, puede ser un gran camino también para por ahí reflexionar, si hay alguien que anda interesada en el tema de la ESI, la investigación y los distintos sentidos que están apareciendo. Este es un gran espacio, como muchos otros, ¿no? Pero digo para sumar y encadenar con lo que estaba planteando Nadia. Bueno, no sé si hay alguna persona más que quiera hacer alguna consulta mientras van pensando. Al comienzo del encuentro recordábamos con Mirta, no lo voy a dejar pasar, Mirta, con todo lo que te aprecio, que Mirta fue tutora de tesina de Daniela y mía, allá lejos y hace tiempo. Yo realmente con las fechas, con la pandemia en el medio, en quiebra, pero me animaría a decir que fue para el 2007, me animaría a estimar, por ahí ustedes No, me ayudan. fue antes, Ceci, fue antes. Porque vos te casaste, así que te acordás sí. mejor que yo. Se me casó en el medio de la tesina, ¿no? Sí, algo así fue. Fue 2005, 2006. Me casé y seguí adelante igual, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Yo le dije, genial, pero seguimos. Fui a Solo te doy buscar los días Sí. de Fui a la cura ¿cómo con se la dice? panza. Fui a la Cuando te cura ponen con la luna de panza. miel. Sí, Decía sí. que fui a la jura a recibir el diploma con mi primer hijo en la panza. Así que nos interpela por todos lados la Sí. tesina de Ceci. Maravilloso ver cómo pasa el tiempo y estamos paradas en otros lugares y conectadas y repensando y hablando de estas cuestiones que, bueno, uno también cuando termina estos encuentros se queda pensando tantas cosas desde lo vincular, desde lo académico, que, bueno, que tiene que ver con los sentimientos, que también es un gran eje de la ESI, ¿no?
yo me quedé haciendo una reflexión también por algunas cosas que se dijeron. Primero esto de la teoría y de Verón, que asusta, y hay que pensar que Verón escribió su teoría mirando algo que pasaba en la realidad, no la escribió en un cuarto cerrado, aislado del mundo. O sea que su teoría tiene que servir para explicar algo que está pasando, ¿no? Como recuperar ese vínculo entre lo teórico y lo práctico. Y también, decía Mirta hace un rato, la ciencia o la investigación también como formando parte de lo comunitario, ¿no? Porque siempre los problemas de investigación tienen que ser relevantes para la sociedad en la que vivimos, no son temas de interés teórico. Entonces, también la investigación vinculada con la transformación y con la práctica, ¿no? Todo como no dividirlo como en cajoncitos separados, sino empezar a pensarlo vinculado, ¿no? Y ahí el rol del comunicador, también desde estos distintos roles que en definitiva se encausan en las mismas acciones, ¿no? Eso me había quedado pensando. Sí, sí, ahí por ahí rescatar, por un lado, las universidades somos autónomas, que eso a veces no, qué sé yo, en la época de la dictadura nos jugó a favor, ¿no? Porque esa autonomía sirve también a favor, porque no pueden prohibirnos el uso del lenguaje, porque somos autónomas, es decir, que es el gobierno de la universidad que tendría que decretar eso, pero la autonomía absoluta también es criticada, porque, digamos, nosotros tenemos la obligación de responder a la sociedad, ¿no? Nuestros salarios los paga la sociedad. Entonces, bueno, ahí por ver, la ESI no llega a la universidad por la autonomía. Y uno podría preguntar, ¿tendríamos que tener o no ESI en la universidad? No importa en qué carrera, ¿no? En ingeniería, en medicina, en comunicación. ¿Tendría también que ser educación sexual integral? ¿No? En cada una de las materias tendríamos que incluirla porque eso también lo naturalizamos, ¿no? Que tienen las jornadas en las escuelas secundarias, como decía Nadia. En la universidad lo que tenemos es la ley Micaela, ya tenemos las capacitaciones como trabajadores y trabajadoras, pero no hay educación sexual integral en las universidades. Entonces digo, bueno, empezar también a hacer estas preguntas, por lo menos, ¿no? Y desnaturalizar estos espacios y no ser dogmáticos, ¿no? Me parece que el otro secreto es eso, no tomar nada como un dogma, sino traerlo al diálogo para poder pensarlos de modo colectivo. Bueno, y agradecer también a todas y que Ceci y Daniela fueron muy buenas tesistas también, ¿no? Muy buenas Gracias. Estudiantas tesistas. ¿Cuántos años? Bueno, excepto que haya alguna pregunta, podemos ir dando por concluida la charla, el encuentro, realmente muy gratificante, muy interesante. Me quedo pensando muchas cosas. Las tesinas están a disposición. Hemos aclarado con Daniela desde el seminario en qué espacio y se ha compartido en el chat también que están a disposición para los estudiantes del PAC en el bloque, si no recuerdo mal, bloque 5, ¿no? Bien, en el bloque 5, ahí me pasa la información Juan. Juan, si te parece, podemos compartir los datos para que nos contacten, por si hay personas conectadas o viendo desde YouTube que no pertenecen a la universidad y o a las cátedras y o a cualquier espacio, sino que quiero decir institucional desde la facultad, que por ahí vieron la información de esta charla en las redes sociales y se han conectado. Acá tienen más espacios para ponerse en contacto con nosotros. Por supuesto también, si algún otro compañero o compañera quiere ir haciendo alguna apreciación, está abierto. Sí, ahí está el contacto de los dos equipos de cátedra. Que si ven ahí, Ceci está en los dos, que está buenísimo. Entonces acá tenemos promoción de actividades comunitarias, acá tienen nuestro Instagram,
nuestro Facebook, también la página de la materia, donde van a encontrar nuestros programas, nuestras planificaciones, y acá está el contacto de ustedes dos, del equipo docente de Sexualidad Integral y las interacciones comunicativas en la vida cotidiana. Bueno, muchas gracias, Juan. Esto es una puerta, ¿no? Como para abrir el diálogo y seguir el intercambio para aquellos y aquellas que necesiten. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado, a los estudiantes del seminario, que sé que han hecho un esfuerzo para organizarse, porque este no es el horario específico de la materia, así que les agradezco tremendamente la buena predisposición, que los he visto ahí conectados y conectadas, y sabemos que quienes no pudieron hacerlo van a después ver el video, así que también agradezco ese compromiso. Bueno, Mirta, no sé si querés para cerrar, o Daniela, o Juan, o Nadia, decir algunas palabras, si no ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a Cecilia y a Macarena, realmente muy interesante, muy interesante. Y vamos por 2 tesinas más para seguir construyendo la educación sexual integral desde la comunicación. Bueno, de nada, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Bien, agradecemos a los que nos vayan a ver y los próximos años esperemos poder hacerlo en la sede de Santiago del Estero. Hay una persona que dijo que quería hablar. De las aulas, a ver. Camila Ligüe. No, quería saludarlas y agradecerles por el espacio y por la charla. Bueno, gracias, Camila. Si quieren ir cortando la transmisión de YouTube para ir dando un cierre. Perfecto. Yo a la cuenta de 3 corto la transmisión entonces. Bueno, saludos a todos y todas. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao.